Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo. Yo como siempre estoy genial y súper emocionada de tenerlos aquí. Hoy nos adentramos en un tema que créanme ha generado oleadas de conversación, ha encendido debates apasionados y ha mantenido a los fans de las series turcas y del mundo del espectáculo en vilo, el supuesto romance y posterior drama, fuera de escena entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, el título lo dice todo, un escándalo. Pero como siempre vamos a poner las comillas porque en realidad no se trata de un escándalo en el sentido negativo, con acusaciones graves o acciones reprochables. Más bien es un torbellino de emociones, un mar de rumores, especulaciones, y por supuesto, una inmensa atención mediática. Todos recordamos la serie Love is in the Air ¿verdad? Esa serie que nos conquistó a todos con su historia de amor, sus paisajes de ensueño, su música pegadiza y por supuesto, la química explosiva, casi palpable, entre sus protagonistas, Eda y Serkan. Y justo de esa química, que traspasó la pantalla, es de lo que vamos a hablar. Pero antes de que nos sumerjamos en el chisme jugoso, quiero recordarles, como siempre, que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal. Es completamente gratis. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque créanme, se vienen muchas novedades. Y por supuesto, no olviden darle a ese botón de me gusta si el tema les interesa, si les genera curiosidad, si les gusta mi contenido. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes. Así que sin más preámbulos comencemos a desentrañar este misterio romántico, este huracán de emociones. Como les decía, Love is in the Air La serie turca que nos presentó a Kerem Bürsin y Hande Erçel, y que, de manera meteórica, los convirtió en una de las parejas más queridas, más seguidas y más comentadas del momento. La química que existía entre ellos era algo más que un simple juego actoral. Era una conexión, una complicidad, una forma de mirarse que hacía que el público se derritiera en sus asientos. Su forma de reír juntos, de apoyarse, de complementarse, todo parecía indicar que lo suyo iba más allá de los guiones y las cámaras. Era como si el destino los hubiera juntado en ese set, y el amor, como una flor, floreciera naturalmente. Y por supuesto el éxito de la serie, la popularidad de sus protagonistas, y la evidente conexión entre ellos, no pasaron desapercibidos para el ojo público y sobre todo para los medios de comunicación. Las entrevistas, los eventos, las redes sociales, todo se convirtió en un campo de batalla para descifrar cualquier pista sobre su relación. Al principio, tanto Kerem como Hande fueron bastante cautelosos. Las entrevistas eran elegantes pero evasivas. Evitaban confirmar o negar cualquier rumor. Las redes sociales, por su parte, mostraban fotos profesionales de la serie, escenas de rodaje, detrás de cámaras, pero nada que confirmara o desmintiera las especulaciones. Los fans ansiosos se volvían locos intentando descifrar cualquier señal. Cada like, cada comentario, cada gesto, cada mirada, todo era analizado con lupa, con una precisión casi detectivesca. Era como un juego de pistas, y todos querían ganar. Los rumores, por supuesto, comenzaron a crecer como la espuma. Se les veía juntos fuera del rodaje. En cenas románticas paseando por la ciudad, compartiendo eventos con el elenco, y claro, las revistas del corazón, los paparazzi, los portales de noticias de espectáculos, todos estaban al acecho. Fotos robadas, especulaciones, titulares sensacionalistas, análisis minuciosos de sus interacciones en las redes sociales, todo alimentaba la curiosidad del público. Las fotos de Kerem y Hande juntos y sonrientes inundaban las portadas de las revistas. Cada imagen era un detonante para la imaginación de los fans. La especulación se convirtió en un deporte nacional para los seguidores de la serie. Se crearon foros de discusión en línea, páginas dedicadas exclusivamente a analizar cada movimiento de la pareja, y se elaboraron teorías sobre su relación. ¿Era real? ¿Era una estrategia de marketing para impulsar la serie? ¿Estaban enamorados de verdad? La incertidumbre era el combustible que alimentaba la pasión de los fans. Y finalmente la bomba. Después de meses de especulaciones, de fotos que parecían confirmarlo todo, de comentarios que se volvían virales, y con las redes sociales prácticamente enloquecidas, la confirmación oficial. Kerem Bürsin y Hande Erçel estaban saliendo. La noticia corrió como la pólvora, inundando las redes sociales y los medios de comunicación. La euforia de los fans fue total, generalizada y por supuesto, totalmente comprensible.
¿Quién no quería ver a Eda y Serkan enamorados en la vida real? ¿Quién no soñaba con ese final feliz también fuera de la pantalla? Era el sueño hecho realidad, la materialización de la fantasía. Las felicitaciones, los mensajes de cariño y apoyo, las muestras de alegría, todo se multiplicó por 1000. La confirmación oficial significó una validación para los seguidores de la pareja. Sentían que sus sospechas habían sido confirmadas, que sus expectativas se habían cumplido. La pareja se convirtió en el centro de atención, y cada aparición pública, cada foto compartida, se convirtió en un evento. Los fans se sentían parte de esa historia de amor, y celebraban cada paso que daban juntos. La pareja aprovechó el cariño y la popularidad para apoyar causas benéficas, asistir a eventos importantes y, en general, para proyectar una imagen de pareja comprometida y con valores. Kerem y Hande se convirtieron en modelos a seguir para muchos jóvenes, y su relación se convirtió en un ejemplo de amor y complicidad. Sin embargo, como en toda historia de amor, las cosas no siempre son un camino de rosas. La presión mediática, la atención constante, el escrutinio público, todo eso puede ser extremadamente difícil de manejar. Y así fue. La relación entre Kerem y Hande, aunque intensa y apasionada, duró aproximadamente un año, aunque la atención que generaron y el impacto que tuvieron en la cultura popular turca y más allá, durará mucho más. La constante vigilancia de los paparazzi, la especulación en las redes sociales, los rumores sobre infidelidades, todo eso inevitablemente comenzó a pesar sobre la pareja. La presión por mantener una imagen perfecta, la dificultad para tener privacidad y la imposibilidad de vivir su amor con total libertad, todo eso desgastó la relación. Y aquí es donde la historia toma un giro un poco más dramático. La ruptura, por supuesto, generó aún más especulaciones, más preguntas y, por supuesto, mucha más curiosidad. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo infidelidad? ¿Simplemente se acabó el amor? ¿Fueron incompatibles? No pudieron soportar la presión. Las teorías eran infinitas, alimentadas por la incertidumbre y el morbo. Las revistas del corazón y los medios de comunicación se dedicaron a analizar cada movimiento, cada foto, cada like en las redes sociales, con un afán casi obsesivo. Los detalles de la ruptura se mantuvieron en privado, pero la especulación pública nunca cesó. La noticia fue recibida con tristeza por los fans, quienes, a pesar de la decepción, demostraron un gran respeto por la decisión de la pareja. Lo cierto es que, como suele ocurrir en estos casos, la ruptura fue discreta, al menos públicamente. No hubo grandes escándalos, ni declaraciones públicas incendiarias, ni acusaciones. Simplemente dejaron de estar juntos. Anunciaron la separación de manera escueta, sin entrar en detalles y pidiendo respeto a su privacidad. Pero por supuesto el interés en ambos actores no disminuyó. Al contrario, la curiosidad por sus nuevas vidas sentimentales, por los motivos de su separación, y por las posibles nuevas parejas se disparó. Y aquí es donde entra la parte más escandalosa de la historia. Después de la ruptura, comenzaron a surgir rumores de nuevos romances para ambos. En el caso de Kerem Bürsin, se le relacionó con varias actrices, modelos y otras personalidades del mundo del espectáculo. Y en el caso de Hande Erçel, las especulaciones fueron aún mayores. La atención se centró en cada posible nuevo romance y cada foto, cada encuentro, cada like en las redes sociales se convirtió en una noticia. La prensa del corazón, siempre ávida de nuevas historias, encontró en la vida sentimental de Kerem y Hande un filón inagotable. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Fueron realmente romances fugaces? ¿O simplemente eran estrategias para desviar la atención? ¿O quizás simplemente eran formas de seguir adelante después de una ruptura dolorosa? Aquí es donde la cosa se pone interesante porque la vida de los famosos, como todos sabemos, es un poco como una telenovela, con muchos giros inesperados, secretos guardados, y una constante necesidad de mantener la imagen pública. Uno de los rumores más fuertes que circuló fue la supuesta relación de Hande con un empresario turco. Los paparazzi los fotografiaron juntos, y las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones. Se habló de viajes, de cenas románticas y de una posible relación seria. Sin embargo, nada fue confirmado oficialmente. Hande, como siempre, mantuvo una postura discreta y evitó hacer comentarios sobre su vida personal. Los medios de comunicación especularon sobre el carácter de la relación, intentando adivinar si era un romance pasajero o si se trataba de algo más profundo.
Los seguidores de la actriz, por su parte, se dividieron entre quienes la apoyaban y quienes esperaban que volviera con Kerem. Y por otro lado, el propio Kerem Bürsin ha sido muy discreto con su vida sentimental. Ha evitado las declaraciones públicas y ha mantenido su vida privada alejada de los focos, aunque, como es natural, la curiosidad sobre su vida personal siempre ha estado presente. Pero por supuesto, eso no ha impedido que los medios y los fans sigan investigando y creando teorías. A pesar de su hermetismo, los medios y los fans han seguido de cerca la vida de Kerem. Cada aparición pública, cada interacción en las redes sociales, cada encuentro con otras actrices, ha sido analizado minuciosamente. Se le ha relacionado con varias mujeres, pero ninguna de estas relaciones ha sido confirmada. A menudo los famosos utilizan la ambigüedad para mantener la atención mediática, y Kerem ha sabido jugar con ello. Ha evitado las etiquetas y ha mantenido su vida personal separada de su carrera profesional. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Hubo realmente un escándalo? Pues, no exactamente. Lo que sí hubo fue una historia de amor, una relación que nació en el set de grabación, que conquistó a millones de personas, y que finalmente llegó a su fin. Y después, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, hubo rumores, especulaciones y mucha atención mediática. El supuesto escándalo no fue más que un reflejo de la intensa atención mediática y la curiosidad que generan las relaciones de los famosos. La ruptura, la especulación sobre nuevas parejas y la intensa atención de los medios son fenómenos comunes en el mundo del espectáculo. La historia de Kerem y Hande nos enseña que a pesar de la fama y el éxito, los famosos también son seres humanos que experimentan el amor, la pérdida y la incertidumbre. La atención constante de los medios puede ser abrumadora y afectar la vida personal de las personas. Pero al final del día, lo importante es respetar la privacidad de ambos actores. Tanto Kerem Bürsin como Hande Erçel son profesionales que han demostrado su talento y su valía en la industria. Y como fans, lo mejor que podemos hacer es apoyarlos en sus proyectos, sin entrometernos en sus vidas personales. El hecho de que la relación terminara no resta valor al amor que se profesaron, ni a la felicidad que compartieron, ni al impacto que tuvieron en sus fans. Es importante recordar que las relaciones, incluso las más mediáticas, son complejas y privadas. Lo cierto es que el amor fuera de la pantalla entre Kerem y Hande, aunque breve, fue real, y dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. La química que compartieron, la magia que crearon juntos, el impacto que tuvieron en la cultura popular, todo eso perdurará. Su historia se convirtió en un símbolo de amor para sus seguidores, quienes soñaron con que esa felicidad se prolongara por siempre. Y al final, ¿no es eso lo más importante? La conexión que lograron, la emoción que generaron, el legado que dejaron. Las series turcas como Love is in the Air tienen el poder de crear vínculos emocionales muy fuertes con el público. Los fans se sienten conectados con los personajes, con las historias y con los actores que las interpretan. Y cuando la química traspasa la pantalla, la conexión se vuelve aún más profunda. La historia de Kerem y Hande, su amor y su ruptura, es un claro ejemplo de cómo las relaciones en el mundo del espectáculo pueden generar un gran impacto emocional en los fans. Los seguidores se involucran, se preocupan, se ilusionan y sufren junto a sus ídolos. En resumen, hemos explorado el supuesto escándalo Kerem Bürsin y Hande Erçel, ese romance fuera de escena que nos mantuvo al borde del asiento, que nos hizo soñar y suspirar. Hemos repasado su historia de amor, la confirmación, la ruptura y los rumores posteriores. Y hemos llegado a la conclusión de que, más que un escándalo, fue una historia de amor real que, como muchas, tuvo un final, pero que dejó una huella indeleble en el corazón de sus fans y en la historia de las series turcas. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de esta pequeña inmersión en el mundo de las series turcas, el corazón y por supuesto el chisme. Y como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo. No olviden dejar sus comentarios, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen en los romances entre actores? ¿Cuál es su pareja favorita de las series turcas? ¿Qué piensan sobre la presión mediática y la privacidad de los famosos? Me encantaría leer sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos, con otros fans de Love is in the Air y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido.
Me motiva y me permite llegar a más personas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Y recuerden, la vida es como una serie turca, llena de drama, romance y giros inesperados. Hasta la próxima y gracias por ser parte de mi canal.